familia la abandonó con solo una vaca como herencia, pero ella encuentra un lugar que lo cambia todo. Mírenla bien, sola, con 14 años, una maleta de cartón que apenas se sostiene y la cuerda de una vaca en la mano. El viento frío de la sierra de Jalisco le golpea la cara, pero ella no parpadea. ¿Cómo pudo su propia familia, la sangre de su madre, hacerle esto? Le dijeron que no valía nada, le quitaron todo, la hacienda, la casa, los recuerdos. Le dejaron solo al animal como una burla cruel, pero esa vaca parada junto a ella en el camino de tierra valía más que todas las hectáreas que le robaron. Ellos aún no lo sabían, pero su crueldad acababa de sembrar la semilla de su propia caída. Suscríbete a Momentos Escritos para no perderte cómo termina esta increíble historia de superación. Y dinos desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Queremos saludarte. Ahora que comience la historia, Valentina apretó la manija de la maleta. El cartón estaba húmedo por el sereno de la mañana. Habían pasado solo 3 días desde que enterraron a su madre Elena. 3 días en los que el mundo se había vuelto de un gris plomizo, igual que el cielo sobre el rancho. Su padrastro Ricardo y sus tíos Mateo y Bruno estaban en el porche de la casa grande. Reían. Ella, parada en el patio, no entendía qué podía causarles gracia. Ricardo sostenía unos papeles en la mano. Eran los papeles que su madre había firmado, según él, para proteger el futuro de Valentina. Elena había confiado en él hasta el último suspiro, debilitada por la enfermedad. «Valentina, acércate», dijo Ricardo, con una voz que intentaba sonar amable, pero que raspaba como lija. Ella obedeció, sus guaraches apenas haciendo ruido en la tierra. Tenía 14 años, pero el dolor la hacía sentir de 80. Sus tíos la miraban con ojos fríos, calculadores. Eran los hermanos de su madre, pero no había rastro de Elena en sus miradas. «Tu madre fue muy clara con sus deseos», continuó Ricardo agitando los papeles. «Ella sabía que una niña no puede manejar. Bueno, todo esto». Valentina frunció el ceño. «¿Manejar qué? Esta es mi casa, la casa de mi padre». El silencio que siguió fue pesado, denso. Mateo, el mayor de los tíos, escupió en el suelo. «Tu padre murió hace mucho, niña, y esta tierra ahora pertenece a quien la trabaja». Valentina sintió un hielo subiéndole por la espalda. «Mi madre me dijo que todo sería mío, que Ricardo solo me ayudaría a administrarlo hasta que yo fuera mayor de edad». Ricardo soltó una risa seca, corta. «Tu madre estaba confundida por las medicinas, Valentina. La realidad es que nos debía mucho dinero a mí, a tus tíos. La deuda se para con la propiedad. Era una mentira tan grande que el aire pareció vibrar con ella». «¿Deudas? Elena era una mujer ahorradora, orgullosa. Jamás habría puesto en riesgo el patrimonio de su hija». «Eso no es verdad», susurró Valentina, las lágrimas quemándole los ojos. «Ustedes mienten». Bruno, que no había hablado, dio un paso adelante. Era un hombre corpulento, con manos como palas. «Cuida tus palabras, niña. Estamos siendo generosos. Podríamos echarte sin nada». Valentina retrocedió, vio la maldad en sus ojos, una codicia oscura que no había notado antes, o quizás no había querido ver. Ellos habían planeado esto. Lo vio claro en ese instante. Las visitas constantes de sus tíos mientras su madre agonizaba. Las reuniones a puerta cerrada con Ricardo. Los papeles que le hacían firmar a Elena diciéndole que eran recibos médicos. Habían esperado el momento exacto. La habían dejado huérfana y ahora la estaban despojando. «No pueden hacerme esto», dijo con un hilo de voz. Ricardo se encogió de hombros, su falsa amabilidad desapareciendo. «Ya está hecho. Los papeles están firmados ante notario. La hacienda La Escondida ya no te pertenece». Valentina miró la casa donde nació, el establo que su padre construyó, el árbol de mango donde su madre le leía cuentos. Todo se desvanecía. «¿A dónde iré?», preguntó. «No a ellos, sino al cielo gris». Ricardo chasqueó la lengua. «Ese no es nuestro problema.
Eres joven, puedes trabajar, pero aquí no. Sacó un cigarrillo y lo encendió, observándola como si fuera un insecto. El humo le llevó a Valentina y le provocó náuseas. La traición tenía un olor agrio, a tabaco barato y a tierra robada. «Recoge tus cosas, te queremos fuera de aquí en 10 minutos», ordenó Mateo. Valentina corrió a su pequeño cuarto. No tenía mucho. Ropa gastada, una foto de sus padres el día de su boda y una pequeña muñeca de trapo. Metió todo en la vieja maleta de cartón de su madre. Las lágrimas caían sobre la ropa mientras doblaba una blusa. Escuchaba sus voces afuera, ya discutiendo sobre cómo dividirían el ganado. Ni siquiera habían esperado a que ella se fuera. Eran buitres, buitres que habían esperado pacientemente a que el león muriera para atacar a la cría. Salió de la casa con la maleta en una mano y la muñeca en la otra. El sol intentaba salir entre las nubes, pero el frío era más fuerte. Ricardo, Mateo y Bruno la esperaban en el patio. La miraron con desdén. Ella caminó con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba desmoronando. Cada paso para alejarse de su hogar era una puñalada. «Espera», dijo de repente Ricardo. Valentina se detuvo. ¿Acaso había una chispa de humanidad en él, un último momento de arrepentimiento? Él caminó hacia el corral donde estaban las vacas lecheras. Valentina observó confundida. Ricardo abrió la puerta del corral y salió jalando una vaca. No era la mejor vaca. Era una vaca de color marrón y blanco, ni gorda ni flaca, con un cuerno ligeramente torcido. Se llamaba Gitana. Su madre le había puesto ese nombre porque siempre parecía estar soñando con otros pastos. Ricardo se acercó a Valentina y le aventó la cuerda con brusquedad. «Para que no digan que somos crueles, tu madre quería mucho a este animal. Es tuya, tu herencia». La burla era evidente. Sus tíos soltaron carcajadas. Una vaca. De las 200 cabezas de ganado, de las 500 hectáreas de tierra fértil, le dejaban una sola vaca. Valentina sintió la humillación arderle en las mejillas, más caliente que sus lágrimas. Miró a Gitana. La vaca la miró de vuelta con sus grandes ojos líquidos, rumiando con calma, ajena al drama humano. «Tómala y lárgate», gruñó Bruno. «Y si te vemos por aquí de nuevo, llamaremos a la policía. Esta tierra ya no es tuya, ¿entiendes?» Valentina no respondió. Tomó la cuerda de Gitana con la mano que le quedaba libre. Ahora tenía una maleta en una mano y una vaca en la otra. Era la imagen del ridículo. Una niña, una maleta, una vaca. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el largo sendero de tierra que salía de la escondida. No miró atrás. Si lo hacía, se rompería en 1000 pedazos. Podía sentir sus miradas clavadas en su espalda, sus risas siguiéndola como cuervos. Siguió caminando, un paso a la vez, mientras el portón de su vida se cerraba detrás de ella. El camino era largo. Gitana caminaba a su lado sin oponer resistencia, como si entendiera que ambas estaban siendo desterradas. El viento soplaba con más fuerza ahora que estaba en campo abierto. Valentina no tenía idea de a dónde ir. Su pueblo, Santa Clara, estaba a 10 kilómetros, pero ¿a dónde iría allí? No tenía más familia, sus abuelos habían muerto. La gente del pueblo respetaba a Ricardo y a sus tíos por ser hombres de dinero. Nadie creería la historia de una niña de 14 años. Pasaron las horas. El sol de la tarde comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Los pies de Valentina dolían. Sus manos estaban entumecidas por el frío y por la tensión de agarrar la maleta y la cuerda. Gitana mugió suavemente, un sonido bajo, lastimero. Tenía hambre y sed. Valentina se detuvo y miró a su alrededor. Solo había campos áridos y cercas de alambre. Se sentó en una piedra al borde del camino y finalmente se permitió llorar. Lloró por su madre, por su padre, por la casa que perdió y por la crueldad de los hombres. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. El frío de la piedra se filtró a través de su vestido delgado. Gitana se acercó y le dio un suave empujón con la cabeza, como intentando consolarla. Valentina levantó la vista y acarició el hocico del animal.
Tú y yo, gitana, susurró. Somos todo lo que nos queda. La vaca parpadeó lentamente. En la soledad de ese camino, con el sol desapareciendo, Valentina entendió que su padrastro y sus tíos habían cometido un error. Le habían dejado algo vivo, le habían dejado una compañera. La noche cayó como una manta oscura y pesada. El miedo comenzó a apoderarse de Valentina. Estaba sola en medio de la nada, con una vaca. Los sonidos del campo que antes le parecían familiares y reconfortantes, ahora sonaban amenazantes. El aullido de un coyote a lo lejos hizo que se pusiera de pie de un salto. «Tenemos que encontrar un lugar, gitana», dijo, su voz temblando. No podían quedarse en el camino, era peligroso. Se internó un poco, alejándose del sendero principal, buscando cualquier tipo de refugio. Encontró un pequeño arroyo. El agua corría clara y fría. Se arrodilló y bebió con las manos. El agua estaba helada, pero alivió la sequedad de su garganta. Gitana bebió largamente, agradecida. Valentina buscó un lugar para pasar la noche. Vio un grupo de mezquites altos y densos cerca de una vieja barda de piedra derrumbada. No era mucho, pero las protegería del viento. Ató la cuerda de gitana a una rama gruesa, asegurándose de que tuviera espacio para moverse y pastar un poco. Abrió su maleta. Sacó la única cobija que había logrado empacar, una manta delgada de lana que olía a su madre. Se sentó en el suelo frío, recargada contra la barda de piedra, y se envolvió en la cobija. Gitana se echó cerca de ella. El calor corporal del gran animal era un pequeño consuelo contra el frío de la sierra. Valentina abrazó sus rodillas. El hambre comenzó a roerle el estómago. No había comido nada desde la mañana, y solo había sido un pedazo de pan duro. Tuvo un recuerdo. Su madre Elena sentada junto a ella en la cocina, enseñándole a hacer queso. «El secreto está en la paciencia, mi hija», le decía Elena mientras movía la leche en la olla grande. «Y en el amor. Todo lo que haces con amor sabe mejor». Elena había sido una maestra quesera. Sus quesos frescos eran famosos en Santa Clara. La gente venía de lejos a comprar el queso de la Escondida, un queso que hacían con la leche de sus propias vacas. Ese pensamiento la golpeó. Gitana era una vaca lechera, tenía leche. Valentina miró a la vaca que rumiaba pacíficamente en la oscuridad. No tenía un balde, no tenía nada. Buscó a tientas en su maleta. No había nada útil. Miró alrededor en la oscuridad. Vio una lata vieja y oxidada tirada cerca de las piedras, probablemente dejada por algún trabajador del campo. La recogió. Estaba sucia, pero era mejor que nada. Corrió al arroyo y la lavó lo mejor que pudo, restregándola con arena y agua fría hasta que quedó razonablemente limpia. Se acercó a Gitana con nerviosismo. Voy a necesitar tu ayuda, bonita», murmuró. Había visto a su madre ordeñar cientos de veces, pero ella misma solo lo había intentado unas pocas. Sus manos pequeñas y frías estaban torpes. Le tomó varios intentos, pero finalmente un chorro tibio de leche golpeó el fondo de la lata. Siguió trabajando con paciencia, tal como su madre le había enseñado. La lata era pequeña, pero logró llenarla casi hasta el borde. Se sentó de nuevo bajo el mezquite. Miró la leche blanca y espumosa bajo la luz de la luna. Era un milagro, era comida. Bebió lentamente. La leche estaba tibia y era dulce, con el sabor del pasto y de la vida. Era lo más delicioso que había probado en días. Le dio las gracias a Gitana, acariciando su cuello. Esa noche, acurrucada contra el calor de la vaca, Valentina no se sintió tan sola. Su familia le había quitado todo, pero le habían dejado, sin saberlo, la fuente de su supervivencia. El amanecer la despertó. Estaba entumecida y adolorida por dormir en el suelo, pero estaba viva. El cielo se teñía de rosa y naranja. Lo primero que hizo fue ordeñar a Gitana de nuevo, bebiendo la leche fresca para calmar el hambre. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que seguir moviéndose. ¿Pero hacia dónde? Santa Clara, su pueblo, estaba descartado. Ricardo y sus tíos tenían demasiado poder allí.
Nadie la ayudaría por miedo a represalias. Tenía que ir más lejos, a un lugar donde nadie la conociera. Recordó las historias que contaban los vaqueros en la escondida. Hablaban de un pueblo más grande al otro lado de la sierra, llamado San Miguel. Decían que era un lugar de oportunidades, donde había un mercado grande y gente de muchas partes. Estaba por lo menos 2 días de camino, quizás 3 si iba al paso lento de la vaca. Pero era un objetivo. Era mejor que caminar sin rumbo. «Vamos a San Miguel, gitana», dijo, desatando la cuerda. «Vamos a encontrar un nuevo lugar». Emprendió la marcha de nuevo. El segundo día fue más duro que el primero. El sol pegaba fuerte al mediodía y no había muchas nubes. El camino era polvoriento. Sus pies, protegidos solo por los delgados guaraches, comenzaron a ampollarse. Pero Valentina era fuerte, había crecido en el campo, sabía aguantar. Se concentró en el ritmo de sus pasos y en el movimiento constante de Gitana a su lado. Se obligó a no pensar en Ricardo y sus tíos. Pensar en ellos solo traía ira y dolor, y necesitaba su energía para caminar. En lugar de eso, pensó en su madre, recordó su risa. Elena siempre estaba cantando mientras trabajaba. Cantaba viejas canciones sobre amores perdidos y tierras lejanas. «La vida te va a golpear, Valentina», le dijo una vez mientras remendaba un vestido. «Te va a golpear duro, pero tú eres como el barro. El golpe te puede quebrar o te puede moldear en algo más fuerte. Tú decides». Valentina apretó la quijada. «Voy a ser fuerte, mamá», susurró al viento. «Te lo prometo». Esa tarde la tragedia casi las alcanza. Estaban cruzando un tramo estrecho del camino, bordeado por un barranco. De repente, una serpiente de cascabel calentándose sobre una roca se sintió amenazada por el paso de la vaca. El sonido del cascabel fue eléctrico. Gitana se asustó, retrocedió bruscamente, mugiendo de pánico. Perdió el equilibrio en el borde del camino y resbaló por la tierra suelta, jalando a Valentina con ella. Valentina gritó mientras caía, la cuerda quemándole las manos. Rodaron unos metros por la pendiente. No era un barranco profundo, pero era empinado y lleno de rocas y nopales. Valentina se golpeó el brazo con fuerza contra una piedra. Gitana luchaba por mantenerse en pie en la pendiente inestable. Valentina, ignorando su propio dolor, se arrastró hacia la vaca. «Alma, gitana, calma», gritaba, tratando de que su voz sonara tranquila. La vaca estaba aterrorizada, sus ojos desorbitados. Un mal movimiento y ambas podrían rodar hasta el fondo. Valentina logró agarrar la cuerda con más firmeza. Se puso de pie, plantando sus pies con fuerza. «Vamos, niña, sube, tú puedes», habló con la misma voz firme que usaba su padre para domar a los caballos. Gitana, escuchando la autoridad en su voz, pareció calmarse un poco. Clavó sus pezuñas en la tierra y empujó con fuerza. Valentina jaló la cuerda con todo el peso de su cuerpo, su brazo gritando de dolor. Poco a poco, centímetro a centímetro, lograron volver a subir al camino seguro. Ambas temblaban, cubiertas de polvo y rasguños. Valentina abrazó el cuello de la vaca, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Estamos bien», jadeó. «Estamos bien». Continuaron su camino. Aunque ahora Valentina cojeaba un poco y su brazo palpitaba, el susto las había dejado agotadas. Al atardecer, divisaron algo que parecía una pequeña capilla abandonada en la cima de una colina. Las paredes de adobe estaban cuarteadas y el techo parcialmente derrumbado, pero ofrecía más refugio que un árbol. Con las últimas luces del día, guiaron a Gitana hacia las ruinas. El interior estaba lleno de hojas secas y polvo, pero el suelo estaba seco. Valentina se sentó recargada en una pared que aún seguía en pie. Le dolía todo el cuerpo. Ordeñó a Gitana y bebió la leche, pero el hambre real, el hambre de comida sólida, era cada vez más fuerte. La leche ya no era suficiente. Revisó su maleta de nuevo, como si esperara que apareciera comida por arte de magia.
solo encontró la foto de sus padres. La miró bajo la luz pálida de la luna que se filtraba por el techo roto. Su padre, alto y sonriente, su madre con sus ojos brillantes. Un recuerdo doloroso la inundó. Fue poco después de que su padre muriera en un accidente con un tractor. Valentina tenía 10 años. Ricardo, que era el capataz del rancho, empezó a ser muy amable con su madre. Le traía flores del campo, le arreglaba cosas en la casa. Elena, sola y vulnerable, terminó casándose con él un año después. Valentina nunca confió en Ricardo. Había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había tratado de advertirle a su madre, pero Elena solo decía: «Es un buen hombre, Valentina, nos está ayudando». «Te equivocaste, mamá», susurró Valentina a la foto. No era un buen hombre. Se sintió culpable por ese pensamiento, pero la rabia era más fuerte. Ricardo no solo la había traicionado a ella, había traicionado la memoria de su madre. Y sus tíos eran peor, eran su propia sangre. ¿Cómo pudieron verla sufrir y reírse? La imagen de sus risas mientras ella se alejaba con la vaca volvió a su mente. Se prometió a sí misma que nunca olvidaría esas risas. Un día, de alguna manera, les demostraría de lo que era capaz. Esa noche el hambre le provocó sueños extraños. Soñó con un valle verde, un lugar lleno de pasto alto y árboles frondosos. Había una casa pequeña, no grande como la de la escondida, sino acogedora. Y había una mujer mayor con el cabello blanco trenzado que la miraba y sonreía. La mujer le ofrecía un plato de frijoles calientes y tortillas recién hechas. El olor era tan real que Valentina se despertó con la boca hecha agua. La realidad era la capilla fría y el estómago vacío. A la mañana siguiente se despertó con una nueva determinación. El hambre agudizaba sus sentidos. Mientras caminaban, sus ojos buscaban desesperadamente algo que comer. Vio unos nopales al lado del camino. Con cuidado, usando una piedra afilada, cortó un par de pencas jóvenes, evitando las espinas más grandes. Usó la misma piedra para raspar las espinas pequeñas. No tenía fuego para cocinarlos, pero el hambre era más fuerte que el asco. Mordió el nopal crudo. Sabía a hierba y a tierra, pero era algo. Comió la penca entera y le dio un pedazo a Gitana, que la aceptó gustosa. Fue un desayuno miserable, pero le dio la energía para seguir. San Miguel no podía estar mucho más lejos. Tenía que llegar. Tenía que encontrar ese mercado del que hablaban los vaqueros. Si su madre le había enseñado algo, era a hacer queso, y ella tenía la leche, tenía la materia prima. Solo necesitaba un lugar donde la dejaran trabajar, un lugar como el de su sueño. Llegaron a las afueras de San Miguel al atardecer del tercer día. Valentina estaba exhausta, hambrienta y sucia. El pueblo era mucho más grande de lo que imaginaba. Había calles empedradas, casas de colores y mucho movimiento. La gente la miraba con curiosidad. Una niña con una vaca y una maleta no era una vista común. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza. Valentina se sintió pequeña e intimidada. Se alejó del centro, buscando las orillas del pueblo donde las casas eran más humildes. Vio un pequeño parque con una fuente. Llevó a Gitana a beber agua y ella misma bebió hasta saciarse. Se sentó en una banca sin saber qué hacer a continuación. Necesitaba vender la leche de mañana para comprar comida. Pero ¿quién le compraría leche a una niña sucia en la calle? ¿Y dónde dormirían esa noche? No podía quedarse en el parque. Vio a un policía haciendo su ronda y su corazón se aceleró. No estaba haciendo nada malo, pero tenía que la interrogaran, que la llevaran a un orfanato, que le quitaran a Gitana. Decidió caminar hacia la zona del mercado, aunque ya estaba cerrando. Quizás podría encontrar algún rincón donde pasar la noche sin ser molestada. Mientras caminaba por una callejuela, el olor a pan recién hecho la detuvo. Venía de una pequeña panadería. Miró por la ventana.
Vio a un hombre mayor con un gran bigote blanco sacando charolas de conchas y cuernos. El hambre fue tan intensa que sintió un mareo. Se quedó allí simplemente oliendo, con lágrimas en los ojos. El panadero la vio. Salió por la puerta trasera. «¿Qué haces aquí, niña? ¿Estás bien?» Valentina retrocedió asustada. «Yo solo estaba oliendo. Ya me voy». El hombre la miró de arriba abajo. Vio la maleta, la vaca, la ropa sucia. Su expresión se suavizó. «Espera aquí», dijo. Entró y salió un minuto después con una bolsa de papel. «Toma, son los panes de ayer. Están duros pero siguen buenos», le ofreció la bolsa. Valentina la tomó con manos temblorosas. «Gracias, señor. Dios se lo pague». «¿Y esa vaca es tuya?», preguntó el panadero, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, señor. Se llama Gitana». «Bueno, parece que tiene buena leche. ¿Ya la ordeñaste?». Valentina negó con la cabeza. «No tengo dónde». El hombre pensó un momento. «Mira, detrás de la panadería tengo un pequeño corralito. Lo usaba para unas cabras, pero ya las vendí. Puedes dejarla allí esta noche. Hay pasto seco y puedes dormir en la bodega sobre los costales de harina. Es más caliente que la calle». El alivio fue tan inmenso que Valentina casi se derrumba. «No sé cómo agradecerle. Señor, me llamo Arturo, y no agradezcas, pero mañana temprano quiero 1 litro de esa leche fresca para mi café. ¿Tenemos un trato?». Valentina asintió vigorosamente, sonriendo por primera vez en días. «Claro que sí, don Arturo, tendrá la mejor leche». Esa noche, mientras comía un pan duro que le supo a gloria y escuchaba a Gitana rumear en el corral, Valentina sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez San Miguel sí era un lugar de oportunidades. Durmió profundamente sobre los costales de harina, el olor a levadura y azúcar llenando el aire. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer, cuando don Arturo comenzó a preparar la masa. Ordeñó a Gitana usando una olla limpia que el panadero le prestó. Le dio a don Arturo 1 litro de leche espumosa. Él la probó y asintió con aprobación. «Es buena, muy buena». Hacía tiempo que no probaba una leche tan cremosa. Le dio a cambio una bolsa con pan fresco y un trozo de queso. Valentina pasó los siguientes días en una rutina. Dormía en la bodega de don Arturo, cuidaba a Gitana en el corralito y le pagaba su estancia con leche fresca. Don Arturo era un hombre amable pero callado. Había perdido a su esposa hacía años y sus hijos vivían lejos en Estados Unidos. La presencia de Valentina y la vaca parecían alegrarle un poco. Ella ayudaba en lo que podía. Barría la panadería, lavaba las charolas. A cambio, él le daba comida. Era un refugio temporal, pero Valentina sabía que no podía quedarse allí para siempre. Un día, mientras entregaba la leche, don Arturo le dijo: «Hoy es día de mercado grande. ¿Por qué no intentas vender el resto de la leche? Tienes más de la que yo necesito». Valentina se sintió nerviosa. ¿Vender así nada más? «Claro, la gente siempre busca leche fresca, bronca. Toma, te presto unos botes limpios». Le dio 3 botes de vidrio grandes. «Ve a la plaza, ponte cerca de las mujeres que venden verduras, pero ten cuidado, sí, hay gente abusiva». Valentina le agradeció y se dirigió al mercado. El lugar era un torbellino de colores, olores y sonidos. Había puestos de fruta, de carne, de ropa, de todo. Se sintió abrumada. Encontró un espacio pequeño en una esquina junto a una señora que vendía nopales y cilantro. Puso sus 3 botes de leche en el suelo y esperó. La gente pasaba, la miraba, pero nadie se detenía. Se sintió invisible. Empezó a pensar que había sido una mala idea. Entonces recordó a su madre. Elena no esperaba a que los clientes llegaran. Ella les hablaba. «Queso fresco recién hecho, el mejor de la región», gritaba con su voz clara. Valentina respiró hondo. No podía gritar. Le daba demasiada vergüenza. Pero cuando vio a una señora mayor mirando sus botes, se atrevió a hablar. «Buenos días, señora. ¿Gusta leche? Es fresca de esta mañana, de mi vaca Gitana». Su voz fue un susurro. La señora destapó uno de los botes y lo olió. Asintió.
Se ve bien. ¿Cuánto por el litro? Valentina no había pensado en eso. 10 pesos, dijo, aventurando un número. La señora sonrió. Es un precio justo. Le pagó y se llevó el bote. Fue la primera venta. Valentina sintió una emoción indescriptible. Alguien había pagado por su leche. Se sintió orgullosa, animada. Le ofreció a la siguiente persona que pasó. Leche fresca, leche de vaca, poco a poco. La gente comenzó a acertarse. En menos de una hora había vendido los 3 botes. Tenía 30 pesos en el bolsillo. Era más dinero del que había tenido en su vida. Corrió de regreso a la panadería, sintiéndose victoriosa. Le mostró el dinero a don Arturo. Él sonrió. Te lo dije, un buen producto siempre se vende. Valentina guardó el dinero en su zapato. Era su primer capital. Pero también sabía que la leche sola no era suficiente. Eran solo unos pesos al día. Para salir adelante necesitaba hacer algo más. Necesitaba hacer lo que su madre le enseñó. Necesitaba hacer queso. Pero para eso necesitaba más que botes. Necesitaba una cocina, ollas grandes, sal y un lugar para prensar el queso. Y eso no lo tenía. Durante las siguientes 2 semanas, Valentina siguió vendiendo su leche en el mercado. Ya tenía clientas fijas. Se corrió la voz de la niña de la vaca que vendía leche buena. Con el dinero que ganaba, compraba comida y ahorraba cada peso que podía. Pero el sueño de hacer queso no la dejaba en paz. Sabía que el queso valía mucho más que la leche. Con el queso podría ahorrar más rápido. Podría quizás algún día rentar un pequeño cuarto propio. Un día, una de sus clientas habituales, una mujer llamada Doña Remedios, le preguntó: «Oye, mi hija, tu leche es tan buena. ¿Por casualidad no sabes hacer queso fresco?» Valentina sintió un vuelco en el corazón. «Sí, señora, mi madre me enseñó. Ella hacía el mejor queso de Santa Clara». Doña Remedios chasqueó la lengua. «Eso es, se me hacía que esta leche tenía sabor a buen queso. ¿Y por qué no haces? Yo te compraría toda la producción, y conozco a muchas otras que también». «Es que no tengo dónde hacerlo», confesó Valentina, bajando la mirada. «Se necesita una cocina, ollas grandes, y yo solo tengo permiso de dormir en la bodega del panadero». Doña Remedios la miró fijamente. Era una mujer robusta, de voz fuerte y mirada penetrante. «Necesitas un lugar. Conozco a alguien. Es una mujer especial. No le gusta mucho la gente, pero tiene un rancho abandonado que quizás te sirva. No pierdes nada con preguntar». Valentina se emocionó de verdad. «¿Quién es?» «Se llama doña Isabel. Vive en las afueras rumbo al cerro». La gente le tiene un poco de miedo. Dicen que es bruja o que está loca. Valentina sintió un escalofrío. ¿Loca? Bah, son rumores de pueblo. Es una mujer vieja que se quedó sola. Perdió a su familia hace muchos años. Es dura, pero no es mala. Dile que yo te mando. Remedios, la del mercado. Esa tarde, Valentina le pidió permiso a don Arturo para ausentarse unas horas. Le explicó el plan. Él la miró con preocupación. «Ten cuidado, Valentina. Doña Isabel es complicada. No le gusta que la molesten». «Iré con respeto, don Arturo. Solo quiero preguntar». Tomó a Gitana y se dirigió hacia el cerro. Siguió las indicaciones de doña Remedios por un camino de tierra que salía del pueblo y se adentraba en el monte. El sol comenzaba a bajar y el lugar se sentía muy solitario. Llegó a una propiedad cercada con piedra. El portón de madera estaba casi caído. Adentro había una casa pequeña de adobe, pero se veía sólida, y un poco más allá había un establo y una quesería. Valentina lo supo de inmediato. Era una quesería abandonada. Había una prensa vieja y oxidada afuera, y varias ollas grandes de cobre puestas boca abajo. El lugar estaba descuidado, cubierto de hierba alta, pero la estructura estaba allí. Era el lugar de su sueño, el valle verde que había soñado en la capilla. Se acercó a la casa con el corazón latiéndole fuerte. La puerta estaba abierta. «Buenas tardes», dijo con voz temblorosa. «Busco a doña Isabel». Hubo silencio. Solo se escuchaba el viento entre los árboles. «¿Hay alguien en casa?» De las sombras del interior de la casa surgió una figura.
Era una mujer anciana muy delgada, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza. Sus ojos eran oscuros e intensos, la mujer que había visto en su sueño. La mujer la miró, luego miró a Gitana y frunció el ceño. «¿Qué quieres, niña? Lárgate de mi propiedad». La voz de doña Isabel era rasposa como piedras secas. Valentina retrocedió un paso, intimidada. «Perdón, señora, no quería molestar. Me manda doña Remedios, la del mercado». El nombre de Remedios pareció suavizar un poco la mirada de la anciana, pero solo un poco. «¿Remedios? ¿Y qué quiere esa mujer escandalosa mandarme una niña con una vaca?» Valentina tragó saliva. «Me dijo que usted tenía este lugar y que quizás…» No sabía cómo decirlo. «¿Quizás qué? ¿Quieres limosna? ¿Quieres que te dé comer? Ya estoy muy vieja para criar huérfanos», dijo Isabel, cruzando los brazos. Su vestido era oscuro y gastado, pero estaba limpio. «No», se apresuró a decir Valentina. «No quiero limosna. Quiero trabajar. Sé hacer queso. Mi madre me enseñó. Vi la quesería. Está abandonada. Yo podría limpiarla, podría usarla. Tengo mi propia vaca. Le pagaría renta. Puedo pagarle con queso». Doña Isabel la miró fijamente, una mirada tan intensa que Valentina sintió que leía hasta sus pensamientos. La anciana caminó lentamente hacia Gitana, examinó a la vaca de arriba a abajo, tocó su flanco, miró sus dientes. Gitana, que solía ser arisca con los extraños, se quedó quieta, como hipnotizada. «Es una buena vaca», dijo Isabel casi para sí misma. «Buena cruza, da buena leche, seguro». Volvió su mirada a Valentina. «Y dices que sabes hacer queso. ¿Cuántos años tienes?» 14, señora. «Y sí sé, mi madre era la mejor quesera de Santa Clara. Se llamaba Elena». El nombre de Elena no pareció significar nada para Isabel. «¿Y dónde está tu madre ahora?» Valentina bajó la mirada. «Murió hace 3 semanas. ¿Y tu padre?» «Murió hace 4 años. ¿Y tu familia?» Valentina apretó los labios. «Me quitaron todo. Mi padrastro y mis tíos me echaron de mi rancho. Solo me dejaron a Gitana». El silencio volvió a caer. Isabel estudió el rostro de Valentina. Vio el dolor, sí, pero también vio la determinación y el orgullo. Vio el brazo de la niña amoratado por la caída en el barranco. Vio las ampollas en sus pies. Esta niña no había tenido un camino fácil hasta aquí. «El mundo está lleno de hombres crueles, niña», dijo Isabel en voz baja. «Te comen viva si te dejas. ¿Tú te vas a dejar comer viva?» «No, señora», respondió Valentina, levantando la barbilla. «Por eso estoy aquí». Isabel soltó un gruñido. «La quesería no se ha usado en 20 años. Está llena de ratas y alimañas. Las ollas están picadas. La prensa no sirve. Yo la limpiaré. Yo arreglaré lo que pueda. Solo necesito un techo y un lugar para el fuego». La anciana la miró por un largo rato más. Finalmente suspiró. «Está bien. Puedes usar la quesería y puedes dormir en el establo. Hay un cuarto de herramientas. No es mucho, pero es mejor que la bodega del panadero». «¿Y Gitana?», preguntó Valentina. «Hay un corral detrás de la casa. Hay poco pasto, pero hay un pozo con agua limpia. Tendrás que trabajar duro para limpiar todo eso». «Lo haré», dijo Valentina, sintiendo que las lágrimas de gratitud le subían a los ojos. «¿Y cuánto le pagaré?» Isabel hizo un gesto de desdén. «No quiero tu dinero. Quiero la mitad de los quesos que hagas. Los primeros 2 quesos de cada tanda son míos. Ese es el trato. ¿Aceptas?» «Acepto», dijo Valentina sin dudar. «Muchas gracias, doña Isabel. No se arrepentirá». La anciana solo gruñó. «Ya veremos. Ahora, manos a la obra. Se está haciendo tarde». Valentina corrió de regreso a la panadería de don Arturo. Le contó las buenas nuevas. El panadero se alegró por ella, aunque admitió que extrañaría la leche fresca en su café. «Pero esto es mejor para ti, mi hija. Es tu oportunidad». Le regaló un costal vacío para que lo usara de colchón y le dio una buena porción de pan para el camino. «No te olvides este viejo panadero», le dijo. «Nunca, don Arturo, y le traeré del primer queso que haga». Se despidió con gratitud y guió a Gitana hacia su nuevo hogar. Llegó al rancho de doña Isabel, el refugio.
como decía un letrero de madera carcomido en la entrada. El nombre le pareció perfecto. Era su refugio. El cuarto de herramientas en el establo era pequeño y olía a polvo y metal viejo, pero era privado, era suyo. Valentina barrió el suelo de tierra, sacudió el polvo y puso el costal en una esquina. Llevó a Gitana al corral trasero. La vaca exploró el lugar y comenzó a beber del pozo. Valentina se sintió en casa por primera vez desde que su madre murió. Al día siguiente comenzó el verdadero trabajo. La quesería era un desastre. Había telarañas del tamaño de sábanas. El piso estaba cubierto de polvo y excremento seco de animales. Las grandes ollas de cobre estaban verdes de óxido. Valentina trabajó desde que salió el sol hasta que se ocultó. Sacó todo al patio. Lavó las paredes con agua y ceniza del fogón de Isabel. Restregó el piso de piedra con un cepillo duro que encontró. Fue un trabajo agotador. Doña Isabel la observaba desde la ventana de su cocina. No ofrecía ayuda, pero tampoco la molestaba. Al mediodía, cuando Valentina estaba a punto de desmayarse por el esfuerzo, la anciana salió. «Toma», le dijo, extendiéndole un plato con 2 tortillas y un poco de frijoles. «No te vas a morir de hambre en mi propiedad, cómetelo». Valentina devoró la comida. Eran los frijoles de su sueño, eran los mejores frijoles que había probado en su vida. «Gracias», dijo con la boca llena. Pasó 3 días limpiando. El trabajo más duro fueron las ollas de cobre. Recordó que su madre las limpiaba con limón y sal. No tenía limones, pero en el rancho crecían limones agrios silvestres. Recogió un montón y usó la sal que don Arturo le había regalado. Frotó y frotó sus manos en carne viva hasta que el cobre comenzó a brillar. El óxido era profundo, pero poco a poco el metal dorado y rojizo resurgió. Era un trabajo brutal, pero cada centímetro de cobre que brillaba era una pequeña victoria. Isabel salió a inspeccionar el trabajo. Tocó las ollas limpias, asintió. «No lo haces mal». Luego señaló la prensa de queso. «Esa es otra historia. El tornillo está oxidado y pedado». Valentina lo intentó, empujó, jaló, pero la prensa de madera y hierro no se movía. «Necesita aceite», dijo Isabel. «Hay un bote de sebo viejo en la bodega. Caliéntalo y úntalo con paciencia». Valentina pasó toda la tarde calentando el sebo y aplicándolo con cuidado en el mecanismo, limpiando el óxido. Finalmente, al anochecer del tercer día, con un gran esfuerzo que la hizo gritar, el tornillo de la prensa giró. Chirrió como un alma en pena, pero se movió. Valentina casi llora de alegría. La quesería estaba lista, estaba limpia, tenía sus ollas brillantes, su prensa funcionando y un fogón de leña listo para el fuego. Esa noche ordeñó a Gitana y guardó la leche en la olla más grande, cubierta con un trapo limpio. Mañana, después de tanto tiempo, volvería a hacer queso. A la mañana siguiente, el aire en el refugio se sentía diferente. Valentina se despertó antes de que el primer rayo de sol tocara la cima del cerro. Encendió el fuego bajo la gran olla de cobre. El metal limpio brillaba con la luz de las llamas. Con un cuidado casi ceremonial, vertió la leche que había guardado. La leche de Gitana era espesa y amarilla, rica en grasa. Valentina sabía que de allí saldría un queso excepcional. Mientras la leche se calentaba lentamente, ella se movía con una concentración absoluta. Recordaba cada movimiento de su madre, cada detalle. Doña Isabel observaba desde el umbral de la quesería, envuelta en su rebozo oscuro. No decía nada, pero sus ojos oscuros no perdían detalle. Veía cómo Valentina medía la temperatura de la leche, no con un termómetro, sino con el dedo meñique, tal como lo hacían las antiguas maestras queseras. La vio añadir el cuajo, una preparación natural que Isabel le había ayudado a conseguir de un viejo conocido en el pueblo. La vio esperar con una paciencia infinita a que la leche se transformara. El silencio solo era roto por el crepitar de la leña y el suave murmullo del viento. Para Valentina, ese momento era sagrado. Era como si su madre estuviera allí guiando sus manos.
Cuando la leche cuajó, formando una masa sólida y blanca, Valentina usó una pala de madera para cortarla. Lo hizo en cuadros perfectos, con la misma precisión que Elena le había enseñado. El suero, un líquido verdoso, comenzó a separarse. El olor de la quesería cambió, llenándose del aroma dulce y ácido de la cuajada fresca. Isabel sintió un nudo en la garganta. Hacía más de 20 años que ese olor no llenaba su rancho. Tuvo un recuerdo fugaz y un flashback tan doloroso que tuvo que cerrar los ojos. Vio a su propio hijo, un niño pequeño llamado Mateo, corriendo por ese mismo patio. Su esposo Ignacio estaba reparando la prensa, riendo. Ella estaba adentro haciendo queso, igual que Valentina. La vida había sido buena en ese entonces, antes de la inundación, antes de que el río se llevara todo. Valentina, ajena al dolor de la anciana, continuó su trabajo. Sacó la cuajada con cuidado y la pasó a los moldes de madera, también limpios y reparados. Añadió la cantidad justa de sal, frotando los granos en la masa con manos expertas. Su madre le había dicho que la sal era el alma del queso. Ni mucha ni poca, mija, tienes que sentirla. Y Valentina la sentía. Podía sentir el punto exacto. Puso la tapa de madera sobre los moldes y los llevó a la prensa. Usó todo su peso para hacer girar el tornillo de hierro. El chirrido volvió a sonar, pero esta vez era el sonido del progreso. El suero comenzó a escurrir por los agujeros de la prensa, un hilo constante en el líquido que caía en un balde en el suelo. El queso estaba tomando forma. Valentina limpió el sudor de su frente. Estaba agotada, pero su corazón estaba lleno. Había funcionado. La quesería había vuelto a la vida, y con ella una parte de su madre. Doña Isabel seguía en el umbral. Había visto todo el proceso. Vio la destreza, el conocimiento y sobre todo el amor que la niña había puesto en el trabajo. No era solo una niña haciendo queso, era una heredera reclamando su legado. Isabel asintió lentamente, una sola vez, un gesto casi imperceptible. «Déjalos prensando hasta la tarde», dijo con su voz rasposa, «y luego dale la vuelta. Mañana veremos si de verdad sabes lo que haces». Se dio la vuelta y se metió en su casa, dejando a Valentina sola con su obra. Esa noche Valentina apenas pudo dormir. Se levantó varias veces para revisar los quesos, asegurándose de que la prensa mantuviera la presión adecuada. Al amanecer, corrió a la quesería. Con manos temblorosas, aflojó el tornillo de la prensa. Abrió el primer molde. Allí estaba. Un queso redondo, blanco, perfecto. Estaba firme al tacto y olía a leche fresca y a sal de campo. Era hermoso. Era el queso de su madre. Hizo 4 quesos en total con la leche de ese día. 4 ruedas de esperanza. Los sacó de los moldes y los puso sobre una manta limpia. Los observó durante un largo rato. Había puesto todo su dolor, toda su rabia y todo su amor en esos quesos. Ahora venía la prueba más difícil. El trato era que los 2 primeros eran para doña Isabel. Con un nudo en el estómago, tomó los 2 quesos más grandes y caminó hacia la casa de la anciana. La puerta estaba entreabierta, como siempre. El olor a café de olla y a leña quemada salía de la cocina. Llamó suavemente: «Doña Isabel». La anciana estaba sentada a la mesa de madera, con una taza de barro entre las manos. «¿Ya están listos?» «Sí, señora, aquí están». «Como queramos». Valentina contuvo la respiración. El silencio en la cocina era absoluto. La anciana cerró los ojos. El sabor la transportó. Era el sabor de su infancia, el sabor del queso que su propia madre hacía en ese mismo rancho, antes de que ella se casara, antes de que el mundo se volviera oscuro. Era un sabor a vida, a inocencia, a mañanas soleadas. Era un sabor que creía perdido para siempre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de doña Isabel. La limpió rápidamente con un gesto brusco, como si estuviera enojada consigo misma. Abrió los ojos y miró a Valentina. La niña la observaba con una mezcla de miedo y esperanza.
No está mal, dijo Isabel, tratando de que su voz sonara dura, pero le falta un poquito de sal, solo un poquito. Valentina sintió que el alma le volvía al cuerpo. Una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Sí, señora, para la próxima. Llévate el otro, ordenó Isabel, señalando el segundo queso. Llévatelo, es tuyo. Valentina parpadeó confundida. ¿Pero el trato? El trato lo hago yo, gruñó la anciana. Dije que te lo lleves. Uno es suficiente pago por hoy. Ahora ve, tienes que ir al mercado. Remedios te está esperando y llévale un pedazo al panadero. Ese hombre te ayudó. Valentina no podía creerlo. No solo había probado su queso, sino que le estaba devolviendo la mitad de su pago. Gracias, doña Isabel, de verdad, dijo Valentina, recogiendo el queso. Salió de la cocina sintiendo que flotaba. Cuando estaba en el patio, la voz de Isabel la detuvo. Sigue haciéndolo así. Y sin decir más, cerró la puerta de su casa. Valentina se quedó inmóvil un segundo, entendiendo el peso de esas palabras. Había hecho más que un buen queso. Había despertado un recuerdo feliz en un corazón dormido. Valentina casi corrió hasta el pueblo. Se sentía ligera, poderosa. Llevaba sus 3 quesos envueltos en mantas limpias dentro de una canasta que Isabel le había prestado. Su primera parada fue la panadería. Don Arturo estaba sacando el primer pan del horno. Valentina lo saludó. El hombre sonrió al verla. «Mírate nomás qué contenta vienes. Hice queso», dijo ella orgullosa. Y como le prometí, sacó un trozo generoso y se lo ofreció. «Es para usted, por su ayuda». Don Arturo lo tomó, lo olió. «Huele como el queso de antes, de cuando yo era niño». Lo probó, sus ojos se abrieron de par en par. «Valentina, esto es una maravilla. Tienes oro en las manos, niña. Oro blanco». Le dio un abrazo y le regaló una bolsa de pan caliente. «Ve al mercado que te los van a arrebatar de las manos». El elogio del panadero le dio a Valentina la confianza que le faltaba. Se despidió y corrió hacia la plaza. El mercado estaba en plena ebullición. Encontró a doña Remedios en su puesto de verduras. La mujer la vio llegar y sus ojos se iluminaron. «¿Y bien, mi hija? ¿Lo lograste?» Valentina destapó su canasta. «Aquí están, doña Remedios». Remedios tomó uno de los quesos, lo sopesó, lo olió. «Huele a gloria. ¿Cuánto vas a pedir por esta belleza?» Valentina, recordando su venta de leche, dijo: 50 pesos la pieza. Era mucho dinero, pero sentía que lo valía. 50 es un precio justo para esta calidad, exclamó Remedios. Luego se puso de pie y gritó con su vozarrón: «¡Queso fresco! ¡Miren lo que trajo la niña de la vaca! ¡El verdadero queso de rancho!». La gente comenzó a remolinarse. Doña Remedios partió un pedacito de uno de los quesos y se lo dio a probar a una clienta. La clienta probó y sus ojos se cerraron de placer. «Dios mío, qué delicia, deme uno entero». En menos de 15 minutos había vendido los 3 quesos. Tenía 150 pesos en el bolsillo. Era una fortuna. Era más de lo que había ganado en 2 semanas vendiendo leche. Las mujeres le hacían pedidos para la próxima semana. «Tráeme 2 a mí, guárdame 3». Valentina anotaba los pedidos en un papelito que le dio Remedios, su mano temblando de la emoción. Doña Remedios la abrazó. «Te lo dije, mija, sabía que tenías el don, igual que mi abuela». Valentina regresó al refugio esa tarde con la canasta vacía. Pero el corazón lleno. Compró comida en el camino: carne seca, frijoles, arroz y un pequeño frasco de café. Quería compartirlo con doña Isabel. Cuando llegó, la anciana estaba en el porche como si la esperara. Valentina le mostró el dinero. «Lo vendí todo, doña Isabel, todo. Y tengo pedidos para la próxima semana. Muchos pedidos». Isabel miró el dinero, pero su expresión no cambió. «El trabajo duro da frutos. No te emociones mucho. Ahora tienes que hacer más y hacerlo igual de bien». Pero Valentina notó algo. La anciana había sacado una silla extra al porche, una silla para ella. «Compré café», dijo Valentina, sonriendo.
¿Te apetece una taza? Isabel la miró y por primera vez una levísima sonrisa se dibujó en sus labios. Está bien, pero que esté bien cargado. No me gustan las aguas sucias. Esa tarde, las dos se sentaron en el porche. La niña de 14 años y la anciana de 70 bebieron café juntas mientras el sol se ponía detrás del cerro. Hablaron poco, pero el silencio era cómodo. Isabel le preguntó cómo se llamaba su madre. Valentina le contó de Elena, le contó de la escondida, le contó de la traición. Isabel escuchó todo sin interrumpir. Cuando Valentina terminó, la anciana solo dijo: «El mundo es redondo, niña. Todo lo que sube tiene que bajar, y toda la maldad un día se paga». Los meses pasaron. La vida de Valentina se asentó en una rutina de trabajo duro y pequeñas victorias. Se levantaba al amanecer, ordeñaba a gitana y comenzaba el proceso del queso. Doña Isabel, viendo que la demanda crecía, le permitió usar la segunda olla de cobre. Ahora Valentina hacía el doble de quesos cada día. Con el dinero que ganaba, compró unas gallinas. Pronto el rancho El Refugio no solo producía queso, sino también huevos frescos que Valentina vendía en el mercado. Su relación con doña Isabel se profundizó. La anciana dejó de ser solo su casera y se convirtió en su mentora. Isabel era una mujer que sabía mucho, conocía los secretos del campo. Le enseñó a Valentina a identificar hierbas medicinales. Esta es para la fiebre, esta para el dolor de estómago y esta es para el corazón roto, le decía, mostrándole una pequeña flor morada. Le enseñó a predecir el clima mirando las nubes y el comportamiento de las aves. Valentina absorbía todo como una esponja. Ya no era la niña asustada del camino. El trabajo físico la había hecho fuerte. El éxito en el mercado le había dado confianza. Se compró ropa nueva, vestidos sencillos pero resistentes y unas botas de trabajo de verdad. Incluso había ahorrado una pequeña cantidad de dinero que guardaba en una caja de metal bajo su catre, en el cuarto de herramientas que ahora había arreglado y pintado de blanco. Doña Isabel también cambió. La presencia de Valentina había traído vida al rancho. La anciana comenzó a salir más de su casa. A veces se sentaba en la quesería observando a Valentina trabajar. «No cortes la cuajada tan rápido», le corregía. «Le sacas la grasa». Con calma o le enseñaba trucos. «Añade un poco de chile de árbol seco al queso. La gente de aquí le gusta lo picante. Harás un queso enchilado. Se venderá más caro». Y así fue. El queso enchilado fue un éxito. Un día, mientras limpiaban juntas las gallinas, Valentina sintió una profunda tristeza por ella. «Lo siento mucho, doña Isabel». La anciana negó con la cabeza. «Ya pasó mucho tiempo, pero el dolor nunca se va. Solo aprende a esconderse. Cuando ellos murieron, los hermanos de Ignacio intentaron quitarme el rancho. Dijeron que una mujer sola no podía manejarlo, que les firmara unos papeles». Valentina se quedó helada. «Igual que a mí», susurró. «Igual», confirmó Isabel, «pero yo no firmé. Agarré la escopeta de mi esposo y les dije que el primero que cruzara el portón se iría al infierno. No volvieron más». La revelación fortaleció el lazo entre ellas. Eran más parecidas de lo que Valentina imaginaba. Ambas habían sido traicionadas por hombres codiciosos. Ambas habían perdido todo. «Por eso no me gusta la gente», dijo Isabel. «Pero tú eres diferente, Valentina. Tú eres como yo, eres una luchadora». Valentina sintió un orgullo inmenso que doña Isabel, la mujer más fuerte que conocía, la llamara luchadora era el mayor elogio que podía recibir. La fama de los quesos del refugio creció. Ya no era solo doña Remedios o la gente de San Miguel. Comerciantes de pueblos vecinos comenzaron a llegar al mercado buscando el queso de la niña del cerro. Valentina ahora tenía que hacer una lista de espera. Su pequeño negocio prosperaba. Había comprado 2 vacas más con sus ahorros. 2 vacas jóvenes que pastaban felices junto a Gitana
en el corral que ahora era más grande y tenía pasto fresco que Valentina sembraba. Si esta historia de cómo la vida puede cambiar gracias al esfuerzo y a encontrar a la persona correcta ya te ha tocado el corazón, déjanos tu me gusta y quédate hasta el final, porque el pasado que parecía enterrado está a punto de golpear la puerta de Valentina con toda su fuerza. Un día, un hombre elegante con botas de piel y sombrero fino se acercó a su puesto. «Buenos días. ¿Usted es la famosa señorita Valentina?», preguntó con voz educada. «Yo soy Valentina», respondió ella, secándose las manos en el delantal. «Pero no soy famosa». El hombre rió. «Sus quesos lo son. Vengo de Guadalajara. Me llamo Fernando Aguilar. Soy dueño de 3 restaurantes allá».